nos encontramos aquí en el Colegio Tao, en uno de sus, o en el salón principal, que ha sido fraccionado en pequeños salones, y en una clase de filosofía, pues me han planteado algunas inquietudes, o no exactamente inquietudes, sino en un análisis de las formas que tiene la filosofía, hemos llegado a un tema extremadamente importante, en el cual se ven mezcladas la relatividad, la felicidad, el absolutismo de las cosas y en sí muchas otras cosas que ya en las palabras que siguen nos podemos dar cuenta de qué se trata. Tenemos aquí en un tablero dibujados algunos elementos, los cuales hemos tomado como base para una explicación. Hemos afirmado de que antes de la creación existía el caos, y antes del caos existía un elemento llamado Salcaut, que se podría decir que es la base del caos. Debemos tener en cuenta que hasta la actualidad han existido tres grandes obras de la creación, o tres grandes creaciones, las cuales dos de ellas han fallado, y una, la actual, falló parcialmente, pero no en una forma tan catastrófica como en la actualidad. El demiurgo creador, que es una implosión de los dioses a su estado primitivo, y en su mismo estado primitivo, millones de Crodis A, forjó unos hijos, y entre ellos el primero en ser formado o forjado fue el Salcaut, palabra sánscrita y palabra desconocida sobre la tierra, que quiere decir madre del caos, porque este demiurgo creador empezó a establecer sus mecanismos y a buscarse las formas de cómo organizar una creación que no existía. Este gran personaje, que como hemos afirmado, no es superior a los dioses, sino más viejo, que es diferente, porque los dioses tienen mayor poder, mayor sabiduría, mayor conocimiento, mayor ciencia, pero este anciano sabio o viejo antiguo es un mecanismo de creación de dioses, de ángeles y de mecanismos de leyes y demás. Entonces, él generó este Salcaut, miles y miles de Crodis A. Entonces, ¿qué hizo? Luego, él se introdujo dentro de su misma creación, que era algo menos que el caos. Y salió, por decirlo así, al extremo superior de este hijo. Luego, lo convirtió en caos a esta creación, que era en sí algo menos que el caos, porque del caos salió la nada, porque la nada ya es existencia de algo. Entonces, él tornó este Salcaut en caos, se introdujo por dentro del caos y empezó a hacer la creación. Apareció la nada. Él se introdujo dentro de la nada y se puso entre la nada y la creación, y empezó no a hacer la creación, sino empezó a crear a los dioses, a hacer los mecanismos que los sostenían y a heredarles todo su conocimiento, su sabiduría y su poder. Los dioses crearon, ayudados por él, una creación hace millones de Crodis. Empero,
por dar una libertad absoluta, una sabiduría absoluta en todo, absolutamente en todo. Por la no perfección de la nada, que era la que circundaba la creación, vino a ocasionar un accidente, que este accidente generó la destrucción de una creación que ya iba muy avanzada. Se podría decir que esa primera creación, en un muy corto tiempo, en un cuarto del tiempo que se ha invertido en la creación de lo que existe actualmente, se convirtió o se hizo un elemento tan grande que podríamos multiplicar 100.000 millones de veces el tamaño de nuestra creación, y ese podría acercarse al tamaño y las dimensiones de esa creación. Mucho más divinal y más edénica que la actual. Hubo un accidente y en fracciones o en cuestión de horas conocidas en la actualidad, esta se convirtió de nuevo en nada. O sea, ese accidente no dio paso a posibles soluciones, porque en horas de 60 minutos y de 3.600 segundos de los conocidos sobre la Tierra, esa creación, más exactamente en 4 horas, todo lo que existía, los soles, que era lo único que había, y los seres, quedaron convertidos en algo menos que en ceniza, que es, en sí, quedaron convertidos en nada. Al cabo de muchos siglos, ese demiurgo creador quiso volver a ensayar, a ver si se podía generar de nuevo otra creación con mejores formas. Y este tomó la nada, y de la nada volvió a sacar ya reformados a sus hijos, a ese Jehová, a ese Kelium, a ese Aún, ayudado por el gran íntimo de Dios que ha vivido en el corazón de ese demiurgo creador perpetuamente. Entonces, el gran íntimo que se salió de dentro de ese mecanismo empezó a manejar al mecanismo, a emplearlo para crear, y apareció la segunda creación. Esta segunda creación también tuvo accidentes, fue mucho más grande que la actual, extremadamente grande, y en algunos millones de años esta en un accidente desapareció. Entonces 60.000 millones de Codis A en la era actual hace que desapareció esa creación, o en la época actual. Volvió este personaje de nuevo, otra vez, ese demiurgo inmortal, de nuevo otra vez a forjar otra creación, a permitir y a dar paso a hacer germinar la semilla de la creación. O sea, Él es la gran semilla de todo cuanto existe, pero no es el amo y señor de la creación. Es como una máquina, como un instrumento que este íntimo de Dios maneja y emplea. Pero ese instrumento tiene conciencia, se acuerda, guarda la historia de todos esos siglos, de todos esos Crodis ya idos. Volvió de nuevo a permitir la creación, y esa es la que actualmente existe. Ese demiurgo ha evolucionado su conocimiento, lo ha aumentado, porque esta creación ya no se destruyó irremediablemente.
no se destruyó en una forma que no se pudo tener o detener el daño. Y todas las posibles destrucciones han sido frenadas. Quiere decir que esta es mucho más perfecta que las otras. Porque Él las creaciones anteriores las hizo indegenerables. O sea, Él no quiso ver ni permitir que sus hijos cayeran. Estableció medios y mecanismos que mejor los convirtiera en nada a cambio de dejarlos caer. Porque Él sí conocía el mal. Él sabe y conoce todo el mal y todo el bien. Pero solo permitió aflorar la semilla del bien. Y algunos piensan, ¿y de dónde salió Él? ¿De dónde apareció esa criatura extraña? Devolviéndonos en la oscura noche del tiempo hacia atrás, en cuentas que no caben sobre la tierra, existió una creación donde solo existieron seres de esta índole. Donde solo existieron criaturas de esta clase. Todos eran de su misma especie. Absolutamente todos. De su misma especie. Por decirlo así, una gran generación de demiurgos. Donde no habían hombres, no habían mujeres. Donde no había lo que actualmente existe, sino todos eran de esta clase de seres. Entonces, por la libertad totalmente absoluta que les permitió en aquella época, tan remota y tan antigua, que asignándole un códice a cada átomo de la creación, no alcanzan los átomos para dar el número de ese tiempo tan remoto, que incluso a los mismos dioses se les ha ido en el olvido este tiempo, y la cuenta en muchos de los tribunales ni siquiera existe, ni la historia lo conoce, ni los mismos dioses que están abajo de las zonas centrales del absoluto desconocen todas estas cosas. Porque no tienen el conocimiento absoluto. Entonces, esta índole. Y empezaron a hacer invenciones. Empezaron a inventarse creaciones. Y lograron llenar todo el gran vacío del caos. Llegaron a la zona ilimitada, o sea, a la barrera del gran caos. Y se llenó todo el vacío de creación. Y al llenarse todo el vacío de creación, se encontraron cautivos. Y al encontrarse en cautivos, se suicidaron. Por eso se llamaron demiurgo, que es demonio. Porque podría ser Dios creador, pero por aquello que hicieron estos, se llamó demiurgo creador. Y solo quedó uno entre todos ellos. Y este ha venido haciendo toda esta serie de ensayos. Y dentro de él se están gestando otros de su especie, con nuevas formas y nuevas reformas que él mismo les ha colocado.
y mecanismos que les darán libertad absoluta, sabiduría en todas las cosas, pero que no les permitirán cometer el mal o hacer el mal. Es el actual demiurgo creador. Es el que hizo todos estos procesos. Claro. Hubo algo curioso. El exceso de creación de ellos mismos y el choque de un mecanismo con otro entre sus creaciones empezó a entenebrecerlos a ellos mismos. Y se abstuvo de crear cosas. O sea, fue el único que no hizo inventos de creación en aquella época. Por ende, no se tornó negativo. Empero, la negatividad circundante lo rodeaba y se encontró entre dos grandes océanos de ideas. El suicidio también y la vida de él mismo. Y él se abstuvo de todo lo que los otros hicieron. Empero, intentó hacerlo. Pero él mismo se bloqueaba a él mismo para no hacerlo. Y por el deseo de haberlo hecho, se le dio el mismo nombre de los otros. Pero por el deseo de no haberlo hecho, existió y sucedió la muerte a todos los demás, pero él quedó vivo. Vivo dentro de la más terrible y oscura muerte. Quedó existiendo. De tal manera que todos los otros se convirtieron en este elemento. En algo menos que este elemento, porque él tomó eso y lo tornó en Salcaut. Se podría decir que desechos de demiurgos creadores, y los tornó en Salcaut. Y de ahí siguió, y ha seguido, y ahí está. Y él vive en todas partes. Vive en el caos y vive en la creación. Él tiene la libertad absoluta. Empero, él nunca hace el mal. Tiene la libertad de hacerlo, pero nunca hace el mal. No es que él se lo prohíba, sino que no lo hace. Es libre, porque cuando se logra un grado de altura, se puede descender al abismo y moverse y caminar por todo, absolutamente todo lo creado, sin necesidad de caer o de descender. Y eso es en sí la libertad absoluta. Él no conoce la alegría, porque la alegría existe dentro de la creación. En el que vive afuera de la creación no está la alegría, pero en el que vive adentro sí está la alegría. Si este demiurgo se introdujese dentro de la creación únicamente, se frena la creación, se detiene la creación, porque sería como todos los misioneros venirse a este lugar. Empieza a no llegar comida. ¿Por qué? Porque solo habrá la que se produzca dentro de este lugar. Pero se necesita la ayuda de afuera para que lo de adentro siga creciendo para beneficiar a lo de afuera. Exactamente lo mismo aquí. Porque ellos no salen a formar a nosotros. Claro. Este demiurgo está creando desde los siglos anteriores a la creación. Está creando hijos, como ya hemos dicho, o sea, mecanismos perfectos.
para que estos le ayuden a hacer creaciones acoplables. Porque los primeros demiurgos que existieron hicieron creaciones inacoplables. Y ahí estuvo el problema. Empero está haciendo hijos que hagan creaciones acoplables. O sea, que si los límites de la una llegaron a la otra, estas dos se tornaron en una sola. Esas son las creaciones acoplables. Las dos primeras creaciones que él hizo fueron inacoplables. Por eso estas no perduraron. Pero esta es relativa. La ley de la relatividad nació con la actual creación. Porque la antigua y la vieja creación no tenía la ley de la relatividad, ni existía la ley de la relatividad en ellas. La ley de la relatividad hace que todo sea acoplable. Porque donde todo es absoluto, no existe la acoplabilidad. Pero donde existe la relatividad, existe la acoplabilidad. Y ahí la importancia de esta maravillosa y magnífica ley. Que con esa ley se hacen perfectas todas las cosas. Y por eso esa ley ha permitido que la actual creación no se convierta como fueron las anteriores. Dijo Einstein, nada es positivo, todo es relativo. Einstein dijo que nada era positivo, sino todo relativo. Nada es positivo, todo es relativo. Nada es absoluto, todo es relativo. E incluso esa misma ley es relativa. Porque si él dice, nada es absoluto, todo es relativo, su afirmación también queda relativa. Nada es absoluto, todo es relativo, e incluso esa misma ley es relativa. Porque si él dice, nada es absoluto, todo es relativo, su afirmación también queda relativa. De tal manera que ese mismo demiurgo creador que se inventó la relatividad, la vino a explicar en este siglo a esta tierra. Por eso Einstein planteó esa ley, no la planteó, sino vino a plantearla, pero informando de que existía. Porque él es parte de ese personaje, de ese demiurgo creador que hizo todas esas cosas y que las está haciendo. Es parte de ese elemento, de ese mecanismo, de esa hermosa y maravillosa máquina. Y gracias a la relatividad, esta creación no es destruida. No será destruida, porque las otras eran irrelativas. Y al ser irrelativas e inacoplables, con una pequeña falla, automáticamente se convirtieron en nada, en muy corto tiempo. Porque para que una creación de las dimensiones anteriormente planteadas desaparezca en 4 horas, es algo inimaginable. Que algo tan grande desaparezca y no quede ni siquiera el polvo, ni siquiera el humo, que quede en sí el vacío. ¿De dónde sale la creación de los demiurgos? ¿Quién hizo esa creación? Es que se me fue el de paz. Bueno, muy importante. Esto de las creaciones no tiene principio. En la cabeza humana no cabe el principio. Se puede plantear, pero es difícil. Porque seguimos devolviéndonos y regresando y regresando y regresando. La vida de un hombre
no alcanza para devolverse al principio del tiempo o al principio de las creaciones, porque todo han sido ciclos, y este en que apareció la más magnífica de todas las leyes, que es la relatividad, ha demostrado a los dioses que esta creación es inmortal, porque la hicieron relativa. Antes de estos demiurgos, existió un elemento, un personaje, o el padre de ellos se llamó Hatsurgo, que este ya no se llamó demiurgo porque él nunca atentó contra su vida. Él engendró a todos sus hijos, los cuales se llamaban también como él se llamaba, Hatsurgos. Pero antes de que él muriera, les dio el nombre de demiurgos, porque ellos se encargaron de desbaratarle los mecanismos que lo sostenían. En estos seres ni siquiera existía el mal. De eso no se tenía conocimiento, de ese mal. Era insospechado, desconocido, inimaginado. Ni siquiera se pensaba que existía el mal. Imaginémonos una serie de inventores, a ver qué sale de eso. Inventando la creación, o inventando las bases de la creación. Ese gran Hatsurgo fue el padre de esos demiurgos, de los cuales se salvó uno solo. Veamos esta importante sílaba. El íntimo de Dios siempre ha estado desde el principio, ya acompañado a ese demiurgo en una u otra forma. Por algo es el íntimo de Dios. Por algo tiene el conocimiento absoluto en todos los campos. Para él si no hay relatividad. Para él no existe la relatividad porque él fue el que la inventó. Él fue el que se la ingenió con su mecanismo llamado demiurgo creador. Entonces, ya viniendo al tiempo pasado presente, o pasado que permitió la creación, tenemos como resultado de que aparece la primera creación, que vino a ser, o vinieron a ser los dioses, que le permiten a él empezar a forjar las cosas, o cada uno de los elementos que actualmente existen. Él los creó con sabiduría absoluta, con libertad absoluta. En sí los hizo casi a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Por qué casi? Porque les dio mayor sabiduría, mayor deducción, mayor razón. Porque él, aunque más viejo, más conocedor y con mayor experiencia, los hizo a ellos más sabios.
Desde ahí viene el deseo de un padre de que su hijo sea más sabio que él. De ahí viene el deseo de una persona que quiere a otra, de que esa persona sea más sabia que él, que herede su sabiduría y algo más. Eso no viene de hace 2 días. Viene desde aquel viejo anciano más que arrugado, demiurgo creador, porque fue ese su deseo y lo que hizo con sus hijos. Los hizo más sabios, más poderosos, y ellos se han encargado de cuidarlo. Porque si esos hijos, cuando exista creación, lo descuidan a él, este puede desaparecer. Por eso, los primeros demiurgos que existieron mataron a este Hatsurgo, porque lo abandonaron en el gran caos. ¿Por qué se muere? Porque los elementos vitales para que él pueda vivir en el gran caos, en la inexistencia absoluta, están invertidos en la creación, y gracias a ellos hay vida en la creación.